Hola chicos, buenos días. Buenos Buenos días. días. Muy bien, ya vi que algunos ya entregaron la actividad. Aún faltan algunos por entregarla. Entonces les pido muy amablemente que la concluyan. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sale? Recuerden que se vence el día de hoy a las 11 de la 11:55 de la noche. ¿Sale? No voy a calificar hasta el 26. Entonces todavía tienen tiempo para entregarla. Los que no la hayan entregado. Favor de tomarla en cuenta que es actividad, les va a contar para calificación, va a ser su pase de asistencia y su pase de participación, para el día 20 que no nos vimos. ¿Sale? Entonces, tienen que entregarla. Reitero, solo tengo cuatro personas enviadas. ¿Sí? Entonces, no se confíen. No se confíen. Luego las cosas que no hacen son las que les pegan. ¿Sale? Bueno. Ok. ¿Tienen alguna duda con respecto del tema poder constituyente? ¿Hay alguna duda sobre poder constituyente, chicos? No, para mí no, profe. Ok, Jacqueline. Muy bien. Ah, cierto. No, acordé. Lo quito el abuelito. Si no hay dudas. ¿Quién entró? Ay, Clarita. Ya, fue la última. ¿Vale? Bueno. Si no hay dudas, entonces pasaré a el último tema. Bueno, no el último tema, sino el siguiente tema que nos corresponde. ¿Sale? Que es precisamente formas de gobierno. Ahora, ¿por qué no ahondamos más en el poder constituyente? Porque en sí el tema del poder constituyente no es muy complicado. No es un tema que realmente requiera mucha profundidad, sin fenómeno de creación. ¿Vale? Sí, tal vez el fenómeno de cómo surge, porque, como se los comenté en las sesiones anteriores, ¿no? El, el poder del Estado, el gobierno, surge a raíz de las propias necesidades que tiene un grupo social o la sociedad para cubrir, y nace a raíz de decisiones, de contratos, de movimientos de libertarios, de guerras, ¿sale? Entonces, dependiendo de ahí, de muchos factores, es donde nacen este tipo de la construcción y nace el poder constituyente, ¿no? O sea, cada estado actualmente parte de alguna de las distintas formas que tuvo de poder constituyente. Unos cambiaron simple y sencillamente de sistema monárquico a sistema constitucional. Otros solamente adaptaron sus figuras jurídicas nuevas a la monarquía.
y le quitaron poder. Otros permitieron que las constituciones o que sus documentos fundamentales pudieran admitir la monarquía, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo fue dando la evolución de cada estado y sus necesidades, van adecuando y adaptando la constitución. Y pues de la constitución nace precisamente de la misma sociedad. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito para sentirme seguro dentro de un estado? ¿Sale? Ahorita no vamos a ver la cuestión relativa a la vinculación de los estados con las personas, pero en su momento lo vamos a checar porque forma parte de lo que son las prerrogativas del ciudadano. Y si no lo ven conmigo por alguna circunstancia, ustedes lo pueden revisar o lo van a revisar cuando, cuando entren a derecho internacional privado. ¿Sale? Ahora, hay muchas cuestiones, muchas situaciones sobre la historia de los gobiernos. ¿Vale? Para empezar, para empezar, me gustaría saber qué es lo que ustedes entienden por gobierno. El que quiera, ahorita es a decisión propia, no es a fuerza. ¿Quién quiere participar? Y que me diga qué es lo que entiende él por gobierno. Oye. Brian, hijo, te escucho. Buenos días, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Yo siento que el gobierno es la forma representada del poder en cuestión a que los ciudadanos emiten como un juicio o un voto para poder determinar a determinadas instituciones y personas que van a hacerse cargo de nuestra sociedad. Entonces, el gobierno estipula nuestros bienes, o sea, determina las formas en que nuestra sociedad podría funcionar de la mejor manera. Ok, hijo. Muy bien. Muchísimas gracias, Brian. Ok, empezamos, chicas. Carla, primero tú y luego Jessica. Para mí el gobierno es, se podría decir, la cabeza del Estado. Es- La cabeza del Estado. Ok, y muy pues bien, como hija. dice mi compañero, ¿cómo, perdón? Sigue, sigue, sigue. Y como dijo mi compañero, pues es el que administra las instituciones y en todo eso de la política. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Carla? No. No, Perfecto, hija. Jessica, por favor. Podría ser el conjunto de órganos a los que institucionalmente se les confió el ejercicio del poder político. Ok. Podría ser. Carlita, si quieres bajar ya la mano, por favor. sí, disculpe. No te preocupes, Carla. Clara, te escucho, hija. Sí, bueno, yo entiendo que es como dirigir y administrar las instituciones que pues tiene el Estado, ¿no? Y también regular la sociedad y pues ahora sí como tiene el poder, como ejercer autoridad a la sociedad. Ok, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Jacqueline, ¿querías hablar, hija? Sí, profe, bueno, yo lo entiendo que es una división de poderes Ajá. de ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, forma parte, muy bien. Muy bien, gracias, gracias, chicos. Vamos a, antes de que se me olvide, ya me conozco. ¿Sí? Listo. ¿Vale? A ver. Las respuestas, vamos a hacer algunas precisiones nada más. Voy a fusionar dos respuestas.
por ser muy similares, ¿no? La primera, la de Brian y su compañera Carla. Sí, que son Brian dio primero como elemento la cuestión política o la renovación o la fracción de la renovación de poderes. Esa es una parte, claro, ¿sí? Recordemos que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, el gobierno hace referencia a que es un cambio constante, ¿no? O sea, no pueden estar las mismas personas en el mismo lugar, ¿sí? Eso es bastante adecuado, ¿sí? Administra los recursos, ¿sí? Hasta cierto punto sí los llega a administrar, los recursos, ¿sí? Dependiendo de, obviamente, la forma de adquisición de los mismos, o sea, va a ir variando. Agrega, en esta sería la parte de Brian. En la parte de Carla, que dice que es la cabeza, ok, no diría yo tanto la cabeza, porque al final del día el gobierno es una representación, ¿no? Pero si lo quieren llamar así, está bien. Yo más bien les diría que es una punta de lanza, porque el gobierno es realmente un tipo de acción y generalmente lleva a cabo acciones, ¿sale? En lo que dice sus demás compañeros, en lo que decía Jessica, Jacqueline y Clarita, ¿sale? Lo que decían ellas precisamente. Una, forma parte de la división de poderes. Ay, Dios. Forma parte de la división de poderes. No tanto, no tanto de la división de poderes por una razón. ¿Sale? La división de poderes hace referencia más bien a un límite de contrapesos. Es decir, el evitar que todas las funciones que debe de tener un gobierno, si se encuentren repartidas, ¿sale? Yo creo que más bien el gobierno habríamos que especificarlo, ¿no? Sí, habría que ver la definición de gobierno para poder entender por qué no forma tanto parte de ahí, pero sí se vincula, ¿sale? Entonces, ¿qué es en sí el gobierno? Esa cosa que nosotros nos dicen, es que el gobierno como fastidia, el gobierno de Obrador, de Peña, de todos ellos, bueno, todas esas frases que escuchamos siempre son frases equivocadas, erróneas, ¿sí? Cuando dicen el gobierno de Andrés Manuel, a ver, yo les diría a toda esa gente, el gobierno de Andrés Manuel, el gobierno de Peña Nieto, que es el inmediato anterior, el gobierno de Felipe Calderón, que me expliquen entonces cómo gobernaron esos señores, ¿no? Para empezar, ¿qué entienden ellos por gobierno? Ahí está ya la primera parte y el primer conflicto que tenemos nosotros. ¿Sale? Que dio más. Dimara. ¿Sale? Ahí está el primer conflicto que tenemos nosotros. ¿Sí? Un gobierno no es la persona que está en el poder, ni tampoco es la estructura que compone las diferentes oficinas gubernamentales, ni tampoco corresponde los puestos de cada uno, de cada entidad o de cada, por ejemplo, de cada elemento representativo de un poder o de una facultad. Eso no es el gobierno. El gobierno representa, o con base en las diferentes definiciones, representa la forma o la estructura con la que se va a representar el poder. ¿A qué me refiero? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un gobierno monárquico, ¿sí?
Entonces, la figura representativa o la estructura representativa va a ser un monarca, un rey. ¿Sí? Si nosotros hablamos de un gobierno parlamentarista, a fuerza vamos a necesitar un parlamento o la existencia de un parlamento. ¿Sí? También hace referencia a la forma en que el Estado se puede concentrar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Un gobierno federal, México. Todos estamos en el mismo barco, ¿sale? Todos formamos parte de algo más grande. Los estados forman parte de algo más grande que es la federación, ¿sale? Ahora, también podemos hacer referencia a otra forma de división, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno confederado, ¿sí? Hagan de cuenta que existe un barco más grande y barcos más pequeños que se encuentran vinculados o ligeramente vinculados al barco más grande. Hagan de cuenta que son lanchitas que están amarradas a un barco más grande. ¿Sí? Y digo lanchitas por dar un término, ¿no? Pueden ser botes, pueden ser de otro tipo, pero son más pequeños que el barco más grande. ¿Sale? También podemos hacer referencia a un gobierno militar, ¿sí? Que está encabezado por las fuerzas militares o el orden castrense, ¿sí? También podemos hacer referencia a un gobierno dictatorial, donde existe o debe de existir la figura de un dictador, ¿sale? Entonces la palabra gobierno no hace referencia a una persona, hace referencia a esa estructura que lo va a representar, a la forma en que se representa ese poder, ¿sí? O el poder, ¿sale? Por esa razón, cuando todos escuchamos, no, es que el gobierno Andrés Manuel, no, eso está mal, eso es incorrecto. Es la administración de Andrés Manuel, o la administración de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de ¿cómo se llama? De Ernesto Zedillo, de Raúl Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Creo que ya me fui muy lejos con los expresidentes, ¿vale? Pero básicamente es eso, ¿vale? Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Eso es el gobierno, esa representación, ¿sí? ¿De dónde surge esta idea de los gobiernos? La idea en realidad surge concretamente en Grecia. ¿Por qué? Las ciudades-estado o las polis griegas, que era la forma en que nosotros las conocemos, ¿sí? Cada una de ellas se estructuraba de diferente forma. Cada una elegía su forma de gobierno, es decir, cómo se representaba su poder de la manera que ellos querían. Y voy a tomar de ejemplo aquí tal vez una película que no tiene mucho que ver, porque van a decir, ¿qué onda con el profe? Pero voy a utilizar la primera parte de la película 300, ¿sí? Que ya sé que es precisamente griega. Y concretamente la colocan en la polis de Esparta. Si ustedes se fijan o recuerdan, esa película, en la primera parte, hay un rey y hay un senado, o un parlamento, ¿sí? Ahí vemos precisamente la forma de gobierno es dualista, una monarquía parlamentaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe la figura del rey, que para el caso se llama Leónidas, el rey, ¿sí? Y el Senado, representado por un pequeño grupo de personas que, si ustedes se acuerdan de la película, se dan cuenta que son gente ya grande, o por lo menos gente que, pues, ya no, joven no es,
¿sale? Y el más joven, pues es el malo de la película, ¿no? Entonces ahí tenemos una forma de gobierno, una monarquía que convive al mismo tiempo con un parlamento, ¿sale? O con un senado, como ustedes lo quieran llamar, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Ahí está la forma de gobierno, ¿sale? Ahora, voy a poner otro ejemplo, un poquito igual, de otra película, muy conocida, a lo mejor no por todos, pero sí bastante buena, que se llama El Patriota, de Mel Gibson, ¿sí? ¿Por qué tomo esa película? Durante todo el conflicto, ¿sí?, dejaron ver siempre la forma de gobierno de Inglaterra, de la corona británica, ¿sí? Precisamente es eso, de la corona, una monarquía absoluta, una monarquía total, ¿sí?, donde solo existe el rey de Gran Bretaña. Ahí se ve claramente en la película. Y en muchos de los diálogos, el disque maloso, porque no digo que sea el malo, sino está el jefe de la invasión, dice, es que yo tengo que reportar a la corona, es que la corona quién sabe qué, y la corona quién sabe qué, quién sabe cuándo, con la corona, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos las formas de gobierno. Y digo, tomo de ejemplo estas películas, tal vez porque son algunas un tanto películas históricas, ¿no? Voy a poner otra forma de gobierno, más actual. Quizá, no sé, que no acordarme, quizá muchos de ustedes ni la han de haber visto, o no la han de conocer, se llama, ay, se me acaba de olvidar, si mal no estoy, es una novela vieja de Televisa que se llama La Antorcha Encendida. Ajá. Que relata precisamente todo lo que sucedió dentro de la Guerra de Independencia, ¿sí? Y tomo de ahí también base y tomo la historia también. ¿Por qué? Porque México se encontraba bajo una forma de gobierno virreinal, ¿sí? ¿A qué me refiero con una forma de gobierno virreinal? La existencia de dos reyes. ¿Por qué? Por el sufijo vi, que significa dos, ¿sí? Dos reyes. Aunque ustedes me podrán decir, no, profe, pero usted está mal, porque en la palabra virrey o virreinato, que era nuestra forma de gobierno, se escribía con B chica, no con B de bosque. Al final del día, vi seguía diciendo otro rey, ¿sale? ¿En qué consistía nuestra forma de gobierno virreinal? Que en el territorio mexicano, o bueno, en el territorio americano, ahorita nos llamamos México, o si lo quieren ver de esta manera, en la colonia española, ¿sí?, había un soberano, un monarca que dominaba sobre esa colonia, sobre el área del virreinato, quien además seguía y debía obedecer órdenes del rey de España, ¿sale? Entonces, ahí está una forma de gobierno dentro de lo que es la etapa de la colonia. El rey con decisiones y fuerza dentro de la colonia, pero que seguía las órdenes de la cabeza, que era precisamente el rey de España, ¿vale? Entonces, ya nos hemos dado cuenta que existen diferentes formas de gobierno. La misma historia nos las va a ir dando, ¿vale? Y existen así muchos ejemplos que podemos poner, e inclusive, por ejemplo, hasta cierto punto, algunas películas nos ayudan a eso. Por ejemplo, El Último Samurái, Emperador, ¿sí?, de Tom Cruise, maneja en el Japón antiguo la figura del emperador como la máxima autoridad dentro del territorio japonés, ¿sí? Lo mismo en China, ¿vale? Y así en muchas otras culturas. Entonces, precisamente se atañe más concretamente la palabra gobierno a las polis griegas. Porque en realidad ellas tenían una idea más clara de lo que era el gobierno, que es una forma de administración, una forma de ayuda a los miembros o a la sociedad misma. Por esa razón, ¿sí?,
algunos de los clásicos pensadores se tomaron la molestia de dividir precisamente las diferentes formas de gobierno, es decir, de qué formas podemos administrar nosotros al nuestros recursos, ¿sí? Desgraciadamente esos pensadores obviamente pues solo lo vieron en relación a dos aspectos muy básicos, ¿sí? Al aspecto de la calidad y de la cantidad de personas que intervenían en el gobierno, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí solamente yo le estoy poniendo a uno de los dos pensadores que me refiero. El primero de ellos es Platón, ¿sí? Pero Platón es una cosa muy extraña, ya que prácticamente, y lo dice la misma, el mismo Aristóteles lo señala en alguna de sus obras, Platón detesta las masas, lo hace evidente. Platón detesta las masas. Dice que una masa de personas en realidad es una masa de ignorantes. Y de tal grado es su afirmación que cuando él realiza la primera forma de división de gobiernos, lo hace con el aspecto de calidad y cantidad, señalando que en la cantidad puede haber una persona, un pequeño grupo de personas y muchas personas, ¿sí? Y al momento de llegar a la parte de muchas personas, según Platón dice que no existe una forma de gobierno buena de muchas personas. Todas las formas de gobiernos donde interviene toda la población son formas de gobierno malas, porque según él es un gobierno de ignorantes. Reitero, son ideas que son antiguas, son bastante clásicas, ¿sí? Algunas de ellas han sido rebasadas, ¿sí? Y sobre todo por la persona que nosotros vemos anotada en la diapositiva, que es el buen Aristóteles. Como ustedes sabrán, Aristóteles es precisamente el alumno más conocido de Platón. Digo, no es el mejor, pero sí es uno de los más conocidos. ¿Sale? Aristóteles nos dice precisamente que no comparte la idea de su maestro. ¿Por qué? Porque él dice que en efecto, los gobiernos pueden ser buenos y malos y pueden intervenir una o varias personas en él, ¿sí? Con base en eso, él dice que las formas buenas de gobierno tienen un lado negativo, un lado contrario a la forma de gobierno original, que obviamente se transforma esto en un ciclo, ¿sí? Siempre vamos a tener una forma buena, una forma mala, otra forma buena, otra forma mala, otra forma buena, otra forma mala, y regresamos de nuevo al principio, ¿sí? Eso es lo que señala precisamente Aristóteles, ¿sí? Un ciclo infinito de situaciones, ¿sí? Un ciclo infinito de transición entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, Aristóteles nos dice que en cuanto al aspecto de cantidad, ¿sí? O sea, del número de personas que están en él, ¿sí? Pueden ser uno, pocos o muchos. No da números, evidentemente. ¿Por qué? Porque es complicado dar números, ¿sí? No te dice el gobierno de una persona, el gobierno de 3 a 4 personas o de 2 a 5 personas. No te da números. ¿Por qué? Porque al final del día, pues los números varían. Y por último dice el número de muchas personas. Con respecto al aspecto de calidad, ¿sí? Dice que las formas de gobierno pueden ser, en cuanto a una sola persona, las formas buenas son la monarquía, la aristocracia, ¿sí? Y la democracia, según Aristóteles. Y sus formas negativas son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. ¿Sale? Con base en eso, dice Aristóteles, todo gobierno va a iniciar con una sola persona,
que va a desarrollar precisamente el poder conforme a las necesidades que tenga la gente. Pero ¿qué sucede cuando esa persona o su familia o los herederos o los siguientes empiezan a perder de vista ese apoyo al pueblo? Se deforma, se degenera en la forma mala de la monarquía, que vendría siendo la tiranía. Ahora, sigue diciendo Aristóteles, cuando la gente está cansada de ser oprimida por una sola persona, generalmente va a existir un pequeño grupo de personas que no van a estar de acuerdo con ese aspecto, ¿vale? Permítanme un momento, chicos. Listo, chicos, perdón, una disculpa. Ya tuve algunos problemas técnicos, pero ya quedaron. Entonces les decía yo, con base en eso, Aristóteles dice que cuando esta persona, el monarca, se transforma en su forma negativa, porque se le sube el poder a la cabeza, porque empieza a abusar de su poder, etcétera, 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 por muchas mil y un razones, un grupo de personas se va a oponer a él siempre. Un pequeño grupo de personas. Ese pequeño grupo de personas van a buscar quitar ese mal que existe, o sea, es el tirano, y y cuando lo logran, ese pequeño grupo de personas asume el poder, ¿sí? Y en ese momento hacemos una transición de la forma negativa de una sola persona, que es la tiranía, a una forma buena de pocas personas, que es la aristocracia. ¿Sale? Sin embargo, vuelve a suceder exactamente lo mismo que sucedió con el monarca. La descendencia, a lo mejor el sentir el poder, etcétera, la razón que ustedes gusten y manden, hacen que ese pequeño grupo de personas, ¿sí?, pierda totalmente el hilo y empiecen a cometer abusos, atropellos y demás desvaríos. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo quitamos ese grupo de personas? Y continúa diciendo Aristóteles, ese pequeño grupo de personas va a ser contrarrestado a través precisamente de un grupo muchísimo mayor. Un grupo que le pueda hacer frente a ese pequeño grupo para quitarlo del poder. Cuando lo logra esa gran cantidad de personas, ese grupo gigantesco, ese grupo grande, vamos a dejarlo como grupo grande, va a asumir el poder, ¿sí? Y entonces vamos a tener como consecuencia que lleguemos a la forma buena de muchas personas, que es la democracia, ¿sí? Una vez que está instalada la democracia, tiende a pasar exactamente lo mismo que sucedió con las otras formas de gobierno. Los abusos, los excesos, el sentir el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y se transforma en su forma negativa, que es la demagogia. Es decir, los excesos, el descontrol de esa gran cantidad de personas se transforma en su forma negativa. ¿Y qué sucede? Entonces va a aparecer una sola persona que va a encargarse de resolver todos esos problemas, elimina la demagogia y se vuelve ahora el nuevo rey o monarca. Y se reinicia el ciclo, ¿sí?
¿Sale? Precisamente eso es lo que nos dice, lo que nos explica Aristóteles con las formas de gobierno. ¿Sí? Él en realidad señala que todos los gobiernos tienen que pasar esa transición porque forma parte de ellos. O sea, no es algo que sea, como lo podemos referir, implícito, ¿no? Sino que todo gobierno, por la misma imperfección del hombre, tiende a cambiar, a evolucionar o incluso a devolucionar. Es decir, a regresar a, en lugar de ir hacia adelante, ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque es natural. ¿Vale? Es natural que regresen el ser humano hacia las partes antiguas para saber qué punto, en dónde cometieron algunos errores y no volver a repetirlos. Pero bueno, ¿vale? Básicamente es lo que nos dice Aristóteles. Ahora, nuestro querido amigo Polibio, un romano, no es griego, Polibio, nos señala concretamente y termina de reafirmar la idea de Aristóteles. ¿Por qué? Él dice, él nos explica, ¿sí?, que los gobiernos sean buenos o malos. Los gobiernos son gobiernos y punto. Y todas las formas de gobierno son cíclicas, ¿sí? Es decir, todo gobierno está encerrado siempre en un círculo vicioso. Dice Polibio, si partimos de la idea de Aristóteles, al final del día lo que él señala es el ciclo interminable de los gobiernos, porque jamás en la vida va a dejar de existir el gobierno. El gobierno va a existir en todo momento hasta que dejen de existir los estados. ¿Y cuándo van a dejar de existir los estados? Nunca. Entonces, todo gobierno es cíclico. Si empiezas con uno, después vas a 2, a 3, a 4, a 5, en algún momento vas a volver a regresar a uno. Si inicias con una forma mala de gobierno, después te vas a ir con otra, y vas a regresar de nuevo a la forma de inicio original. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Polibio. Dice, aquí no importa tanto si es buena o es mala, sino lo que importa es entender cuál es el ciclo de ese gobierno y romperlo. Para ello, como respuesta para romper precisamente este ciclo, Polibio señala de la existencia de las constituciones mixtas, es decir, constituciones que deben de llevar más de un elemento. Es decir, no debe nada más haber una forma de gobierno, sino debe de haber una forma de gobierno dualista. ¿Vale? Hasta cierto punto, nuestro querido romano, Polibio, sienta la primera base, la primera piedrita, o la primera piedra, de la división de poderes, o de la división de facultades. ¿Vale? Básicamente, digo, es así muy, muy, muy superfluo, pero es el que sienta las bases para la división de poderes. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, chicos? ¿Dudas? En lo que ustedes los piensan. Déjenme ver porque me falta alguien y no lo estoy viendo. Ahí estás. Sí, ¿dudas? A ver. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno. Pues damos continuidad precisamente a nuestro punto. Aquí yo vengo. Ya. A ver, aprovechando que está aquí usted presente, señorita Michelle. ¿Por qué consideramos que las primeras repúblicas son o se encuentran en Italia?
Michelle Launa. Michelle, ¿me escuchas? Michelle. Sí, profe. Hola, hija. Muy bien, qué bueno que ya estamos aquí. Oye, hija, para que tengas tu participación del día de hoy. ¿Por qué crees? Es una pregunta así de esas que llaman tétricas. ¿Por qué crees que en Italia sea la primera forma de república nominal? ¿Qué tuvo Italia durante la época de Maquiavelo? Bueno, en lo que Michelle recapitula. Ah, cierto, Adanza, entraste ya tarde. Y Profe, dime, Adanza, es que sí entré, pero me sacó la clase y luego me volví a meter. entraste 12:08, hija. Ajá, sí. Y después como a las 12:20, 12:30, te votó. Ajá, porque no me dejaba entrar. Me decía que era anfitrión, estaba en una reunión. Pero entonces, ¿cómo entraste a las 12:08? A la primera sí me dejó, o sea, entré normal. Y después Y te luego vota. me volvió a sacar. Intenté meterme y me puso que era el anfitrión, estaba en otra reunión. Apagué mi celular, lo volví a prender y ya fue cuando me pude meter. Pues hija, pero hay que entrarle más temprano porque entraste 12:08. Sí, profe, disculpe. ¿Sale? Ok, bueno. ¿Dónde estás? Ahí está esta mujer. Muy bien, chicos. Entonces, contestando, ahora sí que me autocontesto. Las primeras, ¿por qué decimos que las primeras repúblicas nominales se encuentran en Italia? A ver, durante el concretamente lo estoy ubicando nada más temporalmente, porque no es así, sino estoy ubicando temporalmente. Nuestro querido amigo italiano Niccolò Machiavelli, o mejor conocido en castellano, en español, en Spanglish, como Nicolás Maquiavelo, ¿sí? Nuestro querido amigo, ya saben que es una hermosura, este hombre es una joya del pensamiento. Nos dice algo muy, muy bello, muy cierto, ¿sí? Que primero es que las ciudades-estado, ¿sí?, son la forma de gobierno que le tocó vivir a él, en la cual cada una, al igual que la polis, tiene su forma de gobierno. La mayoría de ellas, al decidir, ¿sí?, unirse, y digo decidir porque cada una tenía su forma de ser, ¿sí?, conforman el Estado italiano. Y digo, lo conforman, pero en el sentido estricto de la palabra ni siquiera se llegaron a poner de acuerdo, ¿sale? Ya que al final del día, cada ciudad-estado tenía su propio poder que no quería perder, ¿sale? Por ejemplo, en el caso de que le toca, en el caso particular de nuestro escritor italiano, San Maquiavelo, que le toca vivir en Florencia durante la época de los Medici, un grupo, una familia que siempre había tenido el poder durante millones de años, ¿sí? Él es el que se encarga precisamente de justificar el por qué los Medici están en el poder, ¿no? A través de la famosa obra del príncipe, ¿sí?
Pero en la realidad la obra del príncipe no refleja al verdadero Maquiavelo, solamente es para salvar su pellejo. ¿Vale? Pero esa es otra historia. Entonces ahí en esa época lo que le tocaba es que pues en realidad nadie tenía la intención de perder ese poder. Imagínense a todas las ciudades ceder su fuerza para hacer existir un elemento mayor que les va a dar órdenes. Pues no estuvieron de acuerdo. Al final del día se intentó el primer esbozo de unificación de las ciudades-estado, creando así al primer estado italiano. Este estado fracasó totalmente por lo mismo que les he referido. Los demás no querían perder su poder, ¿vale? Entonces Italia buscó o tuvo que buscar una forma de crear la unión entre cada una de las ciudades, ¿vale? Una de las tantas formas que se consideró fue que el voto o el sufragio, ¿sí?, permitiera que el electorado eligiera personas que eran descendencia de los que ya estaban, ¿vale? Es decir, ahora, en una campaña electoral, vamos a ponerlo de esta manera, en una campaña electoral, votabas por un Medici y votabas por otra persona, ¿vale? A la jefatura de la ciudad de estado de Florencia, ¿no? Eso era lo que intentaron ellos, de esa forma. ¿Para qué? Para darles hasta cierto punto, como el gusto a las ciudades-estado de que siguieran gobernando quienes ya estaban en el poder, ¿sale? Digamos que ese fue el juego que utilizaron para hacer que ellos se dieran un poquito en sus facultades y en su estructura. Pero bueno, al final del día no funcionó. Italia volvió a caer en un desorden hasta cierto momento que no nos toca ver ahorita. ¿Sale? Después de ahí, de esos intentos de Italia, de unificación de Italia como por el 1600, 1500, ¿sí?, vienen dos formas modernas, o las formas básicas de repúblicas, o de intento de repúblicas, ¿sale?, que son precisamente Estados Unidos y Francia. ¿Por qué digo intentos? A ver, Estados Unidos no es una república en el sentido estricto de la palabra, ¿sale? ¿Por qué? Cuando hablamos de república, que viene de la palabra res publicae, o sea, cosa pública, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que entonces todo forma parte de todos. No es así en Estados Unidos. Cada estrella que tiene su bandera representa cada estado que forma parte de Estados Unidos, ¿sí? Cada estado tiene su capacidad cada estado tiene autocapacidad de sostenerse a sí mismo, ¿sí? Es decir, cada estrellita tiene la suficiente fuerza para mantenerse por sí mismo, ¿sí? El estado de Arizona tiene que tener la suficiente fuerza para sobrevivir por sí mismo, ¿sí? Sobrevivir por sí mismo. Lo mismo con el estado de Dakota del Norte, Dakota del Sur, ¿sí? Y demás estados. Cada uno tiene que tener autocapacidad. ¿Por qué? Porque no reciben de ninguna forma apoyos de el gobierno central o el gobierno de los Estados Unidos, concretamente, ¿sí? O sea, no reciben apoyos. No es como acá, que esperan a que papito gobierno les dé dinero para mantenerse, ¿sí? Aquí en México, papito gobierno les da dinero a todos los estados para sufragar sus necesidades. Son las famosas partidas, ¿sí?
y les asigna a cada estado una X cantidad de recursos. Eso ustedes lo deben de ver, si no lo ven en derecho financiero, cuál es la división y el orden, lo deben de ver en el derecho administrativo. ¿Vale? Es decir, quién es el primer estado en recibir recursos, el segundo, el tercero, el cuarto, y cuánto le toca de todo lo que recibe la federación, de todo lo que recibe, cuánto le toca a cada estado, y cómo lo reparte, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, digamos que con Estados Unidos no tanto, pero sí con Francia. Francia, al igual que Italia, sufría una carencia de personalidad. No era como se conocían los franceses en el sentido estricto de la palabra. ¿Vale? Por ustedes se fijan, los franceses atacaron hasta después. Bueno. ¿Qué sucedió durante la Revolución Francesa? Que era la búsqueda precisamente de crear una nueva forma de gobierno. Pues precisamente con Francia sí se llegó a crear la primera república. Con Francia sí se creó la primera república. ¿Por qué? Al momento en que hacen la destrucción de la forma de gobierno monárquica, consideran que la mejor forma para salir adelante después de la guerra es que todos ayuden a todos. ¿Vale? Una vez que ellos entendieron ese aspecto, deciden entonces crear a un nuevo estado, el estado francés, partiendo de la base de que todos los miembros o todos los componentes del estado francés se deben de apoyar entre sí para crear algo más grande, una figura más grande, un estado mayor, ¿sí? Entonces, cada estado del territorio francés renuncia a cierto punto de sus poderes para entregárselas a esta nueva figura y que entonces ellas sean las que se encarguen de crear precisamente el Estado francés. ¿Sí? Por eso es que Francia se considera como la primera forma o la primera república moderna, porque sí lleva consigo la idea de la unificación, ¿sí? De la transmisión y de la creación de un nuevo ente. ¿Vale? O sea, ellos sí lo consideran así, o sí lo consideraron de esa manera. Estados Unidos no, pero bueno, ya es decisión de cada sociedad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunos movimientos independentistas? Recordemos que todos los movimientos de independencia surgen a finales del 1700 y concluyen precisamente con nosotros, México, en 1825. Nosotros fuimos el último estado de América en independizarse. El último. ¿Sale? Bueno. Desgraciadamente, nuestro querido amigo y conocido, súper querido en el sur, porque se llamaba Simón Bolívar, que fue el libertario de todo lo que es el continente americano en la parte sur, sí, no conocía precisamente de las repúblicas. Así que también se equivocó e instauró una monarquía. ¿Sale? También nuestros queridos independentistas, es decir, Iturbide y Vicente Guerrero, pues tampoco conocían la idea de formas de gobierno y ¿qué hicieron? Pues crear un imperio mexicano, ¿no? Bueno, al menos lo creó Agustín de Iturbide. ¿Sale? Por eso les puse en la parte de abajo de la diapositiva que estos movimientos no conocían el concepto, ¿sí?, de república, ya que lo primero que hicieron fue la instauración de monarquías o de imperios. ¿Sale?
¿Qué sucedió después? Automáticamente, después de crear a los imperios, se crearon precisamente las repúblicas en el continente americano. ¿De qué manera? En el caso de nosotros, México, tras derrocar a Agustín de Iturbide, asciende Vicente Guerrero al poder y cambia la estructura o la forma de gobierno a una forma de gobierno de república, es decir, en donde todos los estados o todo el territorio se encuentra unificado bajo una figura especial que es precisamente el Estado mexicano. Bueno, no se conocía todavía con ese nombre, pero ya estaba la idea, ¿vale? Cambian precisamente, Vicente Guerrero cambia precisamente esta parte y posteriormente renuncia a la presidencia para darle paso a otra gran personaje de la historia, que fue nuestra primera presidenta en el país, ¿vale? Esa primera presidenta, que es la que se va a quedar de tarea, esa primera presidenta se encarga de determinar cuál va a ser en sí ya la estructura del gobierno mexicano. Y cambia precisamente a ser de una república a una república democrática, ¿sí? A una república federal y con la capacidad de renovación. ¿Sale? Muy bien, chicos. ¿Tenemos dudas hasta acá? Sí, ¿cuál dijo que iba a ser la tarea? La tarea es buscar el nombre de la primera presidenta de México. ¿Sale? La tarea, recuerden que tienen que ir más allá de lo que yo les estoy diciendo. Solamente les voy a dar esa pista. ¿Sí? Esa es su tarea. Buscar cuál. Es una tarea súper sencillísima. O sea, no les va a costar mucho trabajo realizarla. ¿Vale? Entonces, la tarea es buscar el nombre de la primera presidenta de México y teniendo en cuenta que debemos ir más allá de lo que nosotros conocemos. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien, chicos. Pero de mi parte sería todo, chicos. Nos estaremos viendo el miércoles. ¿Sale? Profe, una pregunta. Dime. Bueno, ok. Esa es la tarea de buscar cuál es el primer nombre de la primera presidenta de México. La va a preguntar el día miércoles que nos toca la otra clase, ¿no? Así es. Ah, ok, gracias. Esa era mi duda, profe. Sí. Profe. ¿Bien? Sí, esa era mi duda, gracias. Ok, Aranza, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces nos vemos el día miércoles, chicos. Cuídense, pórtense mal, descansen. Nos vemos, profe. Hasta luego. Cuídense, bye. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Bye. Duérmete, mi amor, duérmete.